de la Universidad de Talca y el Centro de Investigación y Estudios Contables, su director y también los profesores que nos encontramos presentes. Saludamos a todos los alumnos, ejecutivos e invitados que están participando. En primera instancia, saludamos y agradecemos a nuestro invitado, el señor Leonardo Torres Huechucoy, a quien presentaremos en detalle en un par de minutos más. Para dar comienzo a la presente actividad, en nombre de la Universidad de Talca, se dirigirá a ustedes el director del Centro de Investigación y Estudios Contables, doctor Valentín Santander Ramírez. Muy buenos días a todos y a todas. En nombre del Centro de Investigación y Estudios Contables, le damos la más cordial bienvenida a este evento. Esperamos que sea muy provechoso. Es un evento organizado dentro de las funciones que son propias de un centro de investigación, como es la difusión de temáticas que tienen que ver con la disciplina del contador público auditor, del ingeniero en control de gestión. Me sumo al agradecimiento que hace nuestro colega Felipe Arena, a nuestro relator y conferenciante, el profesor Leonardo Torres, quien ha agendado parte de su tiempo, ¿no es cierto?, para dedicárselo al Centro de Investigación y Estudios Contables de la Facultad de Negocios de la Universidad de Talca. Le agradezco, profesor, de antemano y deseo que todo este evento que se va a realizar sea muy provechoso para las personas que están interesadas en la temática que va a abordar el profesor Torres respecto de las novedades en cuanto a las normativas contables para las industrias que tienen las tarifas reguladas por el Estado. Eso es. Muchas gracias, profesor Felipe. Gracias, director Santander, por sus palabras. Para comenzar el evento, a continuación expondrá el señor Leonardo Torres Huechucoy, quien es magíster en finanzas de la Universidad de Chile, es contador auditor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es académico de la FEM de la Universidad de Chile y también de la carrera de Auditoría, Ingeniería y Control de Gestión de la Universidad de Talca. Es miembro también del Observatorio IFRS, entre otros cargos y labores. A continuación, el señor Leonardo Torres Huechucoy realizará la ponencia de novedades de normativas contables para las industrias con tarifas reguladas. Al final de la presentación realizaremos una ronda de preguntas, así que los invitamos a todos a que puedan hacer sus consultas y resolverlas con Leonardo. Bien, Leonardo, te dejamos para tu presentación. Muchas gracias, estimado Felipe. Muchas gracias al director, don Valentín Santander. Agradezco a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca por permitirme compartir con ustedes esta información que es bastante importante para las industrias con tarifas reguladas. Así que a continuación paso a compartir con ustedes la presentación. Bueno, amigos y amigas, la verdad es que la actividad en el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad en Londres no para. Está en permanente desarrollo. De hecho, últimamente ha habido ya novedades respecto de normas como la norma NIC 16 de arrendamiento, como la norma NIC 37 de provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes y una serie de otras modificaciones que se están incorporando y se van a incorporar en el futuro. Pero hay temas que no están resueltos y necesitan ser resueltos con urgencia. Uno de ellos corresponde a aquellas empresas que tienen tarifas reguladas. Qué duda cabe que las entidades que tienen tarifas reguladas tienen un alto impacto en la economía, en las distintas regiones, en los distintos países. Precisamente por eso es que es interesante conversar con ustedes acerca de cómo se está debatiendo la norma que se intenciona por parte del Consejo de Normas y que se instalará en el futuro. En este momento está circulando un borrador de discusión para discutir precisamente acerca de los activos regulatorios y los pasivos regulatorios. Y eso es lo que vamos a revisar en esta presentación. Esta es la agenda de los temas que vamos a revisar. Y en primer lugar, déjame comentarte
parte de las empresas que eventualmente podrían resultar afectadas por esta norma nueva que se está discutiendo. Primero, contarte que la regulación tarifaria puede afectar de manera significativa no solo el monto, sino también el momento en que se reconoce el ingreso por parte de la entidad que tiene tarifas reguladas, así como las utilidades y los flujos de efectivo. A propósito, por ejemplo, de la compensación que podría cargar una empresa a sus clientes por los bienes y servicios proporcionados en un periodo determinado. En el borrador esto se llama Total Allowed Compensation, una compensación total permitida. Ya vamos a entrar en mayor detalle para poder comprender en qué significa esto. Pero de alguna manera tú, anticipando un poco ese concepto, te podría decir que una empresa que tiene tarifas reguladas muchas veces tiene el derecho a cobrarle en el futuro una mayor tarifa a sus clientes y a veces tiene la obligación de devolverle dinero a sus clientes. Esa figura que no está instalada en todas las empresas que tienen tarifas reguladas, podría afectar a las empresas que sí tienen una cláusula como esa o que están afectadas legalmente por esa razón. Ahí vamos a revisar entonces este concepto de compensación total permitida, que yo diría que es el pivote, es el driver que permite entender de manera adecuada la orientación de esta propuesta normativa. En segundo lugar, también está siendo importante considerar en esta propuesta eh, el asunto de cuándo la empresa puede incluir esa compensación en las tarifas que carga a sus clientes. Esos dos aspectos de alguna manera se revisan y se propone una respuesta por parte del Consejo para poder resolver el asunto. A propósito de esto es que se instala también otro concepto, además de la compensación total permitida, el concepto de diferencias de tiempo. No hay que confundir las diferencias de tiempo que están en la codificación ACFE de fraudes. Este otro concepto tiene que ver más bien con el criterio de devengo especial que está utilizando esta propuesta normativa para el reconocimiento de las tarifas reguladas. Las diferencias de tiempo son las que surgen si el periodo en que una empresa puede incluir la compensación en las tarifas reguladas es un periodo distinto a aquel en que la empresa proporciona los bienes o servicios relacionados. Me explico. La ley te permite que tú cargues un adicional a la tarifa en el periodo 1, pero sin embargo el servicio que prestaste al cliente lo prestaste en el periodo 0, en un periodo anterior, por ejemplo. En ese caso hay una asimetría, porque la empresa está cargándole a una tarifa al cliente superior por un servicio que prestó en forma previa. ¿Cómo se resuelve ese tiempo? Ese concepto, de alguna manera, eh, a propósito de la propuesta. Y ese es el problema de las diferencias de tiempo que pretende resolver entonces esta propuesta normativa. Al mismo tiempo, cuando ocurren diferencias de tiempo, parte de la compensación total permitida por los bienes o servicios que se proporcionaron en un periodo no puede cargarse a los clientes hasta un periodo futuro, o bien ya fue cargada a los clientes en un periodo previo. Es decir, espero que se vaya entendiendo, la empresa que presta servicios con tarifas reguladas, a esa empresa se le permite que cargue una tarifa adicional en el futuro. Sin embargo, esa tarifa adicional que va a cargar en el futuro no está relacionada con esos servicios futuros, sino más bien con los servicios que prestó en un periodo anterior. Ahí es donde se presenta la complicación de la diferencia de tiempo. Y también puede suceder que tú hayas cargado una tarifa adicional en un periodo previo, una tarifa que en realidad no está relacionada con ese periodo, con los servicios de ese periodo, sino con un servicio posterior. También se presenta allí una diferencia de tiempo. Y hacia allá va a apuntar esta normativa, instalando dos conceptos muy relevantes que tienen que ver con el título que yo incorporé en esta presentación. Activos regulatorios y pasivos regulatorios. Son los dos nuevos conceptos que emergen a propósito de esta propuesta normativa. En consecuencia, el ingreso reconocido en el periodo en que se proporcionan los bienes o servicios no incluye la compensación total permitida por dichos bienes o servicios, pues parte de esa compensación se incluirá en el futuro,
o bien ya se incluyó en el pasado, o bien también pudiera pasar que incluye la compensación total permitida por bienes o servicios proporcionados en un periodo diferente, ya sea en el pasado o en el futuro. Yo sé que todo lo que estoy diciendo se vuelve un discurso intrincado, ininteligible, de alguna manera confuso. Precisamente por eso vamos a revisar con un pequeño ejemplo que nos propone el propio IASB para poder entender toda esta complejidad. Así que no te preocupes si no has entendido hasta ahora, porque la verdad es que con cifras se va a entender mejor después. Ahora, cuando surgen las diferencias de tiempo, la empresa tiene un derecho a aumentar o una obligación de disminuir las tarifas reguladas en el futuro. Las normas IFRS que hoy existen no requieren que una empresa reconozca dichos derechos u obligaciones en su estado de situación financiera o informe cómo dichos derechos u obligaciones afectaron a su desempeño financiero. Lo que te quiero decir es que este tema no está tratado hoy día por las normas IFRS, porque las normas IFRS hoy día no hablan de la industria con tarifas reguladas, excepto la NIF 14, que se instaló solamente para que las empresas con tarifas reguladas incorporen por primera vez las IFRS. Sin embargo, en Chile esto no tuvo impacto porque las empresas con tarifas reguladas ya estaban aplicando las normas IFRS. Ahora, si los y las inversionistas no tienen información acerca de las diferencias de tiempo, va a ser muy difícil para ellos y para ellas entender cómo muchas de las fluctuaciones en la relación entre ingresos y gastos de una empresa entre un periodo y otro fueron causadas por diferencias de tiempo. Entender los derechos y las obligaciones de las empresas que provienen de diferencias de tiempo también sería difícil para ellos y ellas, y también evaluar las perspectivas de la empresa para futuros flujos de efectivo. Por ejemplo, supongamos que hoy día una empresa que genera electricidad ha generado electricidad y la ha proporcionado a los distribuidores, a una empresa distribuidora. Cuando una empresa que genera electricidad le entrega electricidad a la distribuidora, es posible que a propósito de cierto acuerdo que tenga con el Estado, tenga el derecho de cobrarle a la empresa distribuidora un incremento en el valor de la tarifa en el periodo siguiente. Pero ese incremento en el valor de la tarifa que va a cobrar en el periodo siguiente surge a propósito de la distribución, de la generación de la empresa en el periodo anterior. Si yo muestro solamente los ingresos y en el periodo 1 muestro el ingreso del periodo 1 y en el periodo 2 el ingreso del periodo 2, pero el ingreso del periodo 2 incluye un incremento de tarifa que tiene que ver con la generación del periodo 1 y no digo nada más, los lectores van a pensar que el periodo 2 fue mejor que el periodo 1, y eso no necesariamente es así. Lo que pasa es que el periodo 2 tiene un incremento de tarifa que tiene que ver con servicios anteriormente prestados, y eso haría que los usuarios de los estados financieros concluyeran de mala manera que el rendimiento tal vez o la rentabilidad de la empresa en el periodo 2 fue mejor que en el periodo 1. Eso, la verdad es que es lo que tiene que resolverse. Vamos a tratar de analizar esto con un ejemplo que yo creo que es un muy buen ejemplo. Está incorporado en un snapshot de IASB y por eso lo estoy mostrando, porque la verdad es que es un ejemplo bastante atractivo y al mismo tiempo de carácter oficial, para que se entienda adecuadamente este concepto. El ejemplo dice lo siguiente: la empresa A es parte de un acuerdo regulatorio que le otorga el derecho a recuperar los costos en que incurre al proporcionar bienes a sus clientes. Fíjense ustedes que acá la autoridad, la que regula la empresa, le dice, mira, no te preocupes por tus costos porque yo me voy a preocupar como Estado de que tus costos queden cubiertos. Las tarifas reguladas para el año 1 se establecen para recuperar un costo estimado de 100 unidades monetarias. Es decir, el gobierno ha establecido una tarifa y esa tarifa está en función de un costo estimado de 100 unidades monetarias.
Y por lo tanto, la empresa cobra una tarifa que está vinculada a un costo de ese tipo, de 100 unidades monetarias. Sin embargo, supongamos que en el año 1 la empresa enfrentó un costo real que fue superior a 120 unidades monetarias. Ahí tú te das cuenta que el Estado te está permitiendo cobrarle a los clientes una tarifa que se vincula a un costo de 100 unidades monetarias y por lo tanto la empresa quedaría con una pérdida, porque claro, o con un menor ingreso dependiendo de la situación. Porque está cobrando una tarifa para un costo de 100 unidades monetarias cuando el costo real es de 120 unidades monetarias. Para recuperar los costos de 20, que es la diferencia entre los 120 y los 100, que no están cubiertos por la tarifa del año 1, el acuerdo regulatorio le permite a la empresa A aumentar las tarifas reguladas que cargará a los clientes por bienes que proporcionará en el año 2. Por lo tanto, este exceso de costos de 20 unidades monetarias lo va a recuperar la empresa que está regulada en el siguiente periodo, aumentando el ingreso del siguiente periodo en 20 unidades monetarias. Bueno, las tarifas reguladas para el año 2 se establecen para recuperar entonces los costos estimados de 100 unidades monetarias, suponiendo que en el año 2 los costos son de 100, más los costos no recuperados del año 1, que serían 20 unidades monetarias. Por lo tanto, tendríamos un total de 120 unidades monetarias como ingreso. Los costos actuales para el año 1 suman 100. Por simplicidad, el ejemplo que propone IASB supone que las tasas reguladas solo permiten que la empresa recupere los costos sin proporcionar algún margen. Esta es una figura muy ficticia en donde la empresa regulada no obtiene margen bruto, simplemente tiene ingresos iguales a sus costos. Esto es para simplificar, me imagino, en la figura, la razón por la cual IASB incorporó esto. Veámoslo con números que se va a entender, creo yo, de manera mejor. Esta es la ilustración de estas diferencias de tiempo que se producen, pero actualmente, ¿qué es lo que hoy día sucede? ¿Cuál es el problema que enfrentan las empresas que tienen este tipo de figuras? Con atención, tenemos en el año 1 que el ingreso que está considerando la empresa regulada es un ingreso de 100. Y este ingreso es el que le permitió al gobierno que cobrara, porque el gobierno supuso que con este ingreso iba a poder cubrir sus costos en el año 1. Sin embargo, esta predicción del ingreso no fue correcta, porque los costos que el gobierno estimaba que eran costos de 100, finalmente fueron costos reales de 120. Y por esa razón, la empresa está mostrando una pérdida de 20. Claro, la empresa no se complica porque dice, bueno, como el gobierno me permite a mí recuperar los costos, yo en el año 2, si el ingreso nuevamente es de 100, como lo dice el gobierno, que estima que los costos van a ser de 100, entonces el ingreso va a ser de 100 también, a esos 100 que me va a pagar el gobierno, o que me permite el gobierno, perdón, que yo le cobre a los clientes, eh, yo le estoy autorizado, tengo derecho para cobrar los 20 adicionales a los clientes. Y por eso el ingreso del año 2 es de 120. Supongamos que los costos del año 2 son de 100. Y ahora sí, los costos reales se alinearon a lo que el gobierno normalmente estima. Si tú te fijas, en este ejemplo, con la forma en que hoy día actualmente se trata el asunto, la empresa está registrando una pérdida de 20 en el año 1 y está registrando una ganancia de 20 en el año 2. Un lector de los estados financieros concluiría erróneamente que la empresa en el año 1 tuvo un mal desempeño y que la empresa en el año 2 tuvo un buen desempeño, lo que no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque la empresa se ganó el derecho a cobrarle 20 unidades monetarias más en el año 2, pero ese derecho se lo ganó a propósito del servicio prestado en el año 1, porque el acuerdo del gobierno decía que la empresa tiene derecho
a recuperar los costos del año 1. Por lo tanto, estos 20 no están vinculados al año 2, sino al año 1. Por lo tanto, que yo concluya que es un buen desempeño el del año 2 es falso. Y que yo concluya que hay un mal desempeño en el año 1 también es falso. No sé si me siguen, espero que sí. El problema actual entonces lo podemos identificar acá, ¿no es cierto? Dice, si las propuestas, los y las inversionistas podían concluir que la empresa A tuvo un mal desempeño en el año 1 y luego tuvo un buen desempeño en el año 2. Esto porque el ingreso en el año 1 no incluye la compensación de 20 ganada, ¿no es cierto?, relacionada con los bienes proporcionados en el año 1. Y el ingreso en el año 2 incluye la compensación de 20 unidades monetarias que se relaciona con los bienes proporcionados en el año 1. Esa es la figura, ese es el problema. El problema es la lectura que hacen los stakeholders de la información financiera a propósito de lo que hemos comentado. ¿Cómo se resuelve el problema? Hacia allá vamos y esto nos va a permitir entender cuál es la propuesta específica del Consejo de Normas. Esta es la propuesta del Consejo de Normas. El Consejo de Normas nos dice, el año 1, usted reconozca el ingreso de 100, como ya lo había hecho, y el costo de 120. Pero va a incorporar usted en el estado de resultados del año 1 un concepto que se va a llamar ingreso regulatorio. Y ese ingreso regulatorio, la norma permite que se incorpore porque la empresa tiene el derecho a cobrarle a los clientes 20 unidades monetarias adicionales en el año 2, pero esos 20 ya se los ganó en el año 1. Una cosa distinta es que el flujo de efectivo venga en el año 2, pero la regulación me permite que yo pueda cargar ese ingreso en el año 2. Se están incorporando entonces estos conceptos, el de ingreso regulatorio, y fíjate en lo siguiente, en el año 2, yo, como tengo derecho a cobrarle a mis clientes 20 unidades adicionales, entonces el ingreso ordinario se incrementa de 100 a 120. Y por otro lado, debo reconocer que se genera un gasto regulatorio de 20, y ese gasto regulatorio de 20, precisamente para compensar el ingreso, recuerda que el acuerdo en este caso en particular es que la empresa tenga margen cero. Y para tener margen cero, a propósito de este incremento en el ingreso, este incremento del ingreso viene efectivamente del derecho que tenía la empresa en el año 1 de cobrarle esos 20 al cliente. De alguna manera, estos 20 se generan a propósito del activo generado en el año 1. En el año 1, la empresa reconoció un activo de 20 que tiene que ver con el derecho que tiene a cobrarle 20 adicionales a los clientes. Y ese activo muere en el año 2. Recuerda que un activo es un gasto no expirado. Este activo regulatorio se incorpora en el año 1 y se elimina en el año 2. Esa es la figura en particular que se presenta. Ahora, para resumir esta propuesta, ¿cuáles son específicamente las propuestas? Primero, contabilizar el ingreso regulatorio de 20 unidades monetarias en el año 1, para reflejar así adecuadamente la compensación por los bienes proporcionados en el año 1, pero que se va a incluir en las tarifas reguladas cargadas a los clientes en el año 2. Esta cuenta de ingreso regulatorio no tiene que ver con los clientes. El ingreso sin apellido es el que tiene que ver con los clientes. Este es un concepto que se incorpora únicamente para que le quede claro al lector que el desempeño de la empresa en el año 1 fue correcto. No tuvo pérdidas en el año 1, si consideramos que el ingreso regulatorio es un ingreso que se ha ganado, independientemente que se va a cobrar a los clientes en el año 2. Luego, la otra parte de la propuesta es que se contabiliza un activo regulatorio en el año 1 de 20 unidades monetarias. Si quisiéramos nosotros, por ejemplo, hacer un asiento contable para ilustrar esto, el asiento contable sería activo regulatorio contra ingreso regulatorio por 20 unidades monetarias. Entonces, este 20 de ingreso regulatorio tendría una contracuenta, una cuenta complementaria en el activo, que sería la cuenta de activo regulatorio.
Entonces, se contabiliza un activo regulatorio de 20 unidades monetarias en el año 1 para reflejar el derecho de la empresa a incrementar la tarifa regulada en el año 2. Luego, se contabiliza el gasto regulatorio de 20 unidades monetarias en el año 2 para reflejar el cargo en las tarifas reguladas y, en consecuencia, el ingreso que compensa los bienes ya proporcionados en el año 1. Por lo tanto, acá lo que tú haces es más bien reconocer que ese activo regulatorio que se incorporó en el año 1 ya no existe, lo arrojaste al gasto, precisamente para compensar este mayor ingreso que va a haber por concepto de ingreso ordinario, por el derecho que tiene la empresa a cobrarle a sus clientes estas 20 unidades monetarias adicionales. Y luego, la última parte de la propuesta es que se detiene el reconocimiento del activo regulatorio entonces en el año 2, cuando se aumentan las tarifas reguladas para recuperar los costos que no fueron cubiertos en el año 1. De tal manera que ya el ruido que existía, este ruido de lectura de que en el año 1 la empresa no estuvo bien y en el año 2 estuvo muy bien, se elimina porque ahora en ambos años tenemos un margen igual a 0. En este caso en particular, en este ejemplo que proporciona el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Bueno, entonces, resumiendo, el problema es que sin la información de las diferencias de tiempo, los y las inversionistas tienen una base que no es suficiente para entender los efectos sobre el desempeño financiero de la empresa, la posición financiera de ella y las perspectivas de futuros flujos de efectivo. Por esa razón, el Consejo propone que la empresa informe el ingreso regulatorio y el gasto regulatorio en sus estados de resultados, y al mismo tiempo los activos regulatorios emergentes y los pasivos regulatorios emergentes en su estado de situación financiera. Esa información suplementaría la información que la empresa ya proporciona aplicando las normas IFRS, incluyendo la norma NIF 15, ingresos provenientes de contratos con clientes. Por lo tanto, sería un complemento de esa norma. Las propuestas adoptan el principio de que una entidad debiera reflejar la compensación por bienes o servicios proporcionados como parte de su desempeño financiero informado para el periodo en que proporciona dichos bienes o servicios. Por lo tanto, estas 20 unidades monetarias se incorporan adecuadamente en el año 1 como ingreso, porque en ese año se proporcionaron los servicios de generación, de distribución, de lo que sea, dependiendo del tipo de empresa que estemos hablando. Luego, déjame comentarte algunos ejemplos que dan lugar a activos regulatorios. ¿Qué tipo de ejemplos podríamos conocer para entender cuándo un activo regulatorio se reconoce? Un primer ejemplo de activo regulatorio es aquel que se presenta a propósito de que, bueno, primero definiendo, ¿no? A propósito de que un activo regulatorio nace porque se trata de una subrecuperación de la compensación en el periodo corriente que crea un activo regulatorio. El ejemplo RA1, RA Regulatory Assets, por eso está con esa sigla, lo rescaté de esa manera de la información del Consejo de Normas. RA1 es el primer ejemplo de Regulatory Assets, de activos regulatorios. Veamos ese ejemplo. La tarifa que una empresa carga a los clientes durante el periodo actual incluye un monto de costos estimados. El acuerdo regulatorio le otorga a la empresa el derecho de agregar los costos que no ha recuperado en las tarifas futuras, que es precisamente el ejemplo que acabamos de ver. La empresa no ha recuperado la totalidad de los costos y tiene el derecho de recuperarlos en el próximo año, y precisamente por esa razón nacería, en ese caso, un regulatory asset, un activo regulatorio. El segundo ejemplo que nos ilustra IASB es que es el que sucede cuando una empresa incurre en una obligación medioambiental por costos de limpieza, por ejemplo, en el periodo actual. Las tarifas cargadas en el periodo actual no incluyen los costos medioambientales que ha incurrido la empresa. Sin embargo, el acuerdo que tiene con el Estado le permite a esta empresa tener el derecho de recuperar esos costos medioambientales agregándolos en las tarifas futuras, solo cuando efectúe los pagos relacionados en el futuro. Precisamente ahí nacería también otro regulatory asset, otro activo regulatorio. Un tercer ejemplo, antes de pasar al tercer ejemplo, fíjate por favor
lo que decía acá, ¿no? Si una empresa, por ejemplo, incurre en obligaciones medioambientales por 1.500 millones de pesos, pudiera ser que la empresa, y normalmente va a ser así, no tenga derecho a recuperar ese gran desembolso en un solo periodo. Pudiera ser que tenga que recuperarlos en distintos periodos en el futuro. Por eso que esto tiene alcances bastante amplios, es decir, que lo miramos desde una perspectiva temporal. Así que cuidado con eso porque lo voy a comentar un poco más adelante. Hay alguien que me está haciendo una pregunta, parece, déjame revisar el chat. No, Leonardo, era una invitación a hacer preguntas y consultas. Ah, bueno, sí, qué bueno que invitas a hacer esas consultas porque si hay alguien que quiera hacer una pregunta, bienvenido, bienvenida. El tercer ejemplo, un acuerdo regulatorio le entrega a la empresa un bono por haber satisfecho criterios específicos de desempeño actualmente, ¿ya? Eh, las tarifas cargadas a los clientes durante el periodo corriente no incluyeron estos bonos. El acuerdo regulatorio le otorga a la empresa el derecho de recuperar los bonos, agregándolos en las tarifas futuras a ser cargadas a los clientes. Bueno, todos estos son ejemplos en que emerge, en que se incorpora un activo regulatorio. Vamos a otro ejemplo que es el que da lugar a los pasivos regulatorios. Un pasivo regulatorio se presenta por una sobrerecuperación de la compensación en el periodo corriente que crea un pasivo regulatorio. Bueno, el primer ejemplo es aquel que ocurre cuando la tarifa que una empresa le carga a sus clientes en el periodo actual incluye un monto estimado de costos y los costos actuales incurridos, al revés de lo que veíamos anteriormente, fueron menores que lo estimado. Si los costos que estimaste fueron mayores a los reales, entonces la tarifa que recibiste fue mayor a la que deberías haber recibido. En ese caso, entonces ya no se generaría un activo, sino un pasivo, y por lo tanto tú tienes que cobrarle a los clientes en el futuro una tarifa menor. El acuerdo regulatorio entonces obliga a la empresa a deducir esa sobrerecuperación de costos en las tarifas que se van a cargar a los clientes en el futuro. Y ahí nacería un regulatory liability, por eso la sigla RL, nace un pasivo regulatorio. El segundo ejemplo, un acuerdo regulatorio permite que una empresa recupere parte del costo de construcción de un activo a través de las tarifas cargadas a los clientes prefondeo en el periodo corriente. El activo no estaba aún disponible para su uso en el periodo corriente. El acuerdo regulatorio obliga a que la empresa deduzca el monto del prefondeo en las tarifas que van a ser cargadas a los clientes en el futuro. Esto sucede entonces cuando el cliente de alguna manera te está financiando una construcción a través de las tarifas. Le cobraste a los clientes una tarifa, esto obviamente permitido por el Estado. El Estado te permitió que le cargaras a los clientes una tarifa que permitía prefondearte para poder construir. Evidentemente, si los clientes te financiaron, en el futuro tienen la obligación de deducir este prefondeo. Y el ejemplo 3, un acuerdo regulatorio impone una penalización a una empresa porque falló al satisfacer un criterio de desempeño específico en el periodo actual. Estas son las penalizaciones, las multas. Las tarifas cargadas en el periodo corriente no reflejaron esa penalización y tú vas a tener que pagarle al Estado esa penalización a través de un menor costo, una menor tarifa a los clientes. Entonces, el acuerdo regulatorio obliga a que la empresa deduzca el monto de la penalización en las tarifas al ser cargada a los clientes en el futuro. Esos son los ejemplos y yo quería hablarte ahora en esta lámina acerca del concepto de compensación total permitida. Todas las normas tienen ciertos conceptos que son pivotes, que son drivers, que son sustanciales para poder entenderlo. En el caso de la norma que está en estudio, el concepto de compensación total permitida, total allowed compensation, es ese pivote. El borrador utiliza este término para el monto total de compensación por bienes o servicios proporcionados que un acuerdo regulatorio permite que una empresa cargue a los clientes a través de tarifas reguladas, bien en el periodo en que la empresa proporciona esos bienes o servicios, o bien en un periodo distinto. ¿Okay?
Esa es la compensación total permitida. Es decir, el derecho o la tarifa que te permite el Estado que tú ganes a propósito de los servicios prestados. Y por supuesto, esa compensación total permitida respecto de lo real, lo que realmente has ganado, lo que realmente tú ganas en un periodo puede estar por sobre esa compensación total permitida o por debajo de esa compensación total permitida. Y eso es lo que va a ir generando lo que la norma denomina diferencias de tiempo. El principio subyacente acá es que una empresa debiera reflejar la compensación total permitida por bienes o servicios proporcionados como parte de su desempeño financiero, reportado para el periodo en que dichos bienes o servicios son proporcionados. Esto genera diferencias de tiempo, como yo te decía, lo que da lugar a activos regulatorios, pasivos regulatorios, ingresos regulatorios y gastos regulatorios. Las diferencias de tiempo tienen dos efectos. Los flujos de efectivo relacionados con proporcionar bienes o prestar servicios de un periodo se trasladan a otro periodo. Y el segundo efecto es que el acuerdo regulatorio proporciona o carga intereses regulatorios. Esto compensa a la empresa por el retardo temporal hasta la recuperación de un activo regulatorio o genera un cargo por el desfase hasta el cumplimiento de un pasivo regulatorio. Bueno, estos intereses, y esto es a propósito de un comentario que yo te hice anteriormente. Pensemos, por ejemplo, en los desembolsos que hace una empresa para enfrentar el cambio climático, problemas medioambientales. Ese desembolso puede ser muy significativo, hablemos, como yo te decía, unos 1.500 millones de pesos. No le vas a cargar a los clientes 1.500 millones de pesos de una sola vez. Normalmente la regulación establece que esto se recupera en una cantidad de tiempo muchas veces bastante extensa. Y precisamente por eso, estos activos regulatorios pudieran generarse a lo largo de 3, 4, 5 años, por ejemplo, y en ese caso, estos activos regulatorios deberían estar considerando un descuento, un valor presente de ese concepto. De manera que en la medida en que pasa el tiempo, se van a ir generando estos ingresos y gastos financieros dependiendo del signo que tenga esta diferencia, dependiendo si se trata de un activo o de un pasivo. Y efectivamente entonces las empresas van a tener que incorporar el concepto de tasa de descuento. El activo regulatorio, para poder definirlo, es un derecho presente ejecutable, creado por un acuerdo regulatorio, para agregar un monto en la determinación de una tarifa regulada a ser cargada a los clientes en los periodos futuros porque parte de la compensación total permitida por bienes o servicios ya proporcionados se va a incluir en el ingreso futuro. Es decir, el activo regulatorio nace porque la regulación te permite cargar en el futuro a tus clientes ciertos conceptos que nacen precisamente a propósito de este límite que establece la compensación total permitida. Un activo regulatorio, entiéndase bien, no es un activo financiero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no le otorga a la empresa el derecho a exigir que el cliente u otra parte pague efectivo a la empresa. La empresa finalmente recibe el efectivo cuando los clientes pagan la tarifa regulada incrementada. O sea, no hay que confundir el activo regulatorio con un activo financiero. Y por eso no hay que incorporar el análisis de NIF 9, por ejemplo, de deterioro o clasificación, sobre el activo regulatorio. Esta cuenta es una cuenta absolutamente separada de los activos financieros. Por otro lado, tenemos la definición de pasivo regulatorio, que es una obligación presente ejecutable, creada por un acuerdo regulatorio para no agregar, sino más bien deducir un monto en la determinación de una tarifa regulada que va a ser cargada a los clientes en periodos futuros, porque el ingreso ya reconocido incluye un monto que proveerá parte de la compensación total permitida por bienes o servicios a ser proporcionados en el futuro. Un pasivo regulatorio, comprenderás que es una obligación, ¿no es cierto?, de deducir de futuras tarifas a los clientes, no es tampoco un pasivo financiero. ¿Y por qué? Porque la empresa no se obliga a pagarle a los clientes o a alguna otra parte un dinero en efectivo. La empresa más bien finalmente paga recibiendo paga de otra manera,
recibiendo efectivo menor al que tenía presupuestado cuando los clientes pagan la tarifa regulada disminuida. Otro concepto importante es la medición de los activos regulatorios y los pasivos regulatorios. Los activos regulatorios y los pasivos regulatorios se miden estimando todos los flujos futuros de efectivo y descontándolos a valor presente. Entonces, esta figura, el descuento de flujos que está incorporado en el marco conceptual emitido en enero o que está vigente desde enero del año 2020 a nivel global, recuerda que el marco conceptual incorporó un nuevo capítulo que se llama medición, y ahí se nos habla del costo histórico y de valor corriente. Precisamente, esta propuesta normativa incorpora la medición a valor corriente del activo regulatorio y del pasivo regulatorio. La estimación de futuros flujos de efectivo debe considerar para un pasivo regulatorio los flujos netos de efectivo resultantes de los derechos que tiene la empresa para aumentar las tarifas futuras. Y para el pasivo regulatorio, los flujos netos de efectivo que resultan de la obligación que la empresa tiene de disminuir las tarifas futuras. Esos flujos, los del activo regulatorio y los del pasivo regulatorio, se descuentan utilizando una tasa adecuada. Los flujos de efectivo incluyen los flujos efectivos de los intereses regulatorios, entre paréntesis, sí. El descuento, las empresas descontarían todos los flujos futuros de efectivo para traerlos a valor presente. ¿Cuál sería la tasa de descuento a utilizar? La tasa de descuento sería la tasa de interés que está prevista por el acuerdo regulatorio, porque en un acuerdo regulatorio debería establecerse esa tasa de descuento. La tasa de interés regulatoria, como también se le llama en la norma. Pero si esa tasa no compensa adecuadamente a la empresa por el valor del dinero en el tiempo y las incertidumbres que emergen de los flujos de efectivo de un activo regulatorio, la tasa de descuento sería la tasa que proporciona la mínima compensación. Y por lo tanto habría que hacer un análisis financiero, un análisis de alguna manera de cuál sería la tasa que permitiría cubrir el costo de oportunidad. Al finalizar cada fecha de reporte, las empresas actualizarían los flujos de efectivo futuros estimados para reflejar cualquier cambio en los timings o montos estimados, y continuarían usando la tasa de descuento determinada en el reconocimiento inicial, a menos que el acuerdo regulatorio modifique la tasa de interés regulatoria. Luego, hablando de la presentación en los estados financieros, el borrador propone que las empresas presenten el ingreso regulatorio menos el gasto regulatorio en una línea separada, inmediatamente debajo del ingreso ordinario. Los ingresos y los gastos regulatorios son cambios en el saldo de los activos regulatorios y de los pasivos regulatorios. La recuperación de los activos regulatorios y el cumplimiento de los pasivos regulatorios afecta al monto de ingresos ordinarios en los periodos futuros. Obviamente, para mostrar esta relación claramente, el ingreso regulatorio menos el gasto regulatorio se presentaría inmediatamente debajo del ingreso ordinario y no como parte del ingreso ordinario. Por lo tanto, en la presentación funcional del estado de resultados ya no tendrías la cuenta ingresos y costos de venta. Tendrías ingresos ordinarios, ingresos regulatorios, gastos regulatorios y costos de venta, si es que utilizas la presentación funcional. En el estado de situación financiera, el borrador propone que las empresas presenten los activos regulatorios y los pasivos regulatorios como nuevos ítems en líneas separadas. Respecto de la revelación, el borrador propone que las empresas revelen información acerca del ingreso regulatorio, el gasto regulatorio, los activos regulatorios y los pasivos regulatorios. Esta información, junto a toda la otra información contenida en los estados financieros de la empresa, proporcionaría a los inversores y a las inversoras una base para entender la relación entre los ingresos y los gastos para el periodo de reporte. Ese entendimiento proporcionaría un acercamiento a las perspectivas de los futuros flujos de efectivo de la empresa y los activos regulatorios y los pasivos regulatorios al finalizar el periodo de reporte. Esa información permitiría entender cómo los activos regulatorios y los pasivos regulatorios afectarán el monto, el momento, la incertidumbre y los flujos futuros de efectivo de la empresa. Además, el borrador propone que se revele un análisis del vencimiento de esos activos regulatorios y del vencimiento de los pasivos regulatorios. Y los riesgos, por cierto, además de las incertidumbres que afectan el recupero o el cumplimiento
tanto de los activos regulatorios como de los pasivos regulatorios. Acá hay un ejemplo de revelación de una entidad en donde en unidades monetarias, precisamente el ejemplo que estábamos revisando, se revelaría en una nota explicativa qué ha sucedido. El monto de los bienes o servicios proporcionados en el año corriente que van a ser incluidos en el ingreso en el año futuros. Esto es lo que se generó de servicios proporcionados en el año corriente, pero que se van a incluir en el futuro. Se incorporaron en el año 1, pero se van a recuperar en el año 2. También se incluirían los que ya se incluyeron en ingresos en años previos, pero acá como tenemos un activo y no un pasivo regulatorio, solamente se está ilustrando este monto. Y respecto de los montos incluidos en el año corriente, pero que vienen de años pasados, por ingresos o servicios en años previos, ahí incluimos estos 20. La otra línea es para los pasivos regulatorios, que sería exactamente al revés. También se mostrarían los ingresos financieros regulatorios sobre activos regulatorios, menos los gastos regulatorios sobre pasivos regulatorios, que estaría vinculado básicamente a aquellos conceptos en donde el largo plazo el que está instalado por los descuentos de flujos, los cambios de estimaciones si las hubiera, y los ingresos regulatorios menos los gastos regulatorios, que en este caso nos dan un saldo de 20 positivo en el año 1 y de 20 negativo en el año 2. Ya casi finalizando el resumen de los pasos a adoptar, las recomendaciones que yo te doy para poder adoptar esta norma cuando se adopte. Primero, tienes que analizar si el acuerdo regulatorio es exigible y es capaz de crear activos regulatorios y o pasivos regulatorios. Esto te lo digo básicamente porque hay un misunderstanding, hay un malentendimiento al leer la norma. Muchas veces se dice que esta norma va a afectar a todas las empresas reguladas, con tarifas reguladas. Eso no es así, porque solamente va a afectar a las empresas con tarifas reguladas a las que se les permite cargar un adicional en el futuro a sus clientes o se les permite incrementar una tarifa anticipadamente. Si el acuerdo regulatorio permite que las empresas hagan estas diferencias intertemporales, entonces estarían en el alcance de esta norma. Así que cuidado, hay que analizar primero si el acuerdo regulatorio es exigible y es capaz de crear estos activos regulatorios y o estos pasivos regulatorios. Luego de eso, tienes que determinar si las tarifas cargadas durante el periodo generan una diferencia de tiempo debido a la sobrerecuperación o a la subrecuperación de la compensación total permitida en ese periodo, creando así un activo regulatorio o un pasivo regulatorio en el periodo. Luego de ello, tienes que revisar cualquier diferencia de tiempo que crean los activos regulatorios y los pasivos regulatorios y que determinen adiciones futuras resultantes o deducciones de tarifas. En cuarto lugar, debes estimar los flujos futuros que resultan del efectivo, incluyendo los flujos de efectivo de los intereses regulatorios que estén establecidos en el acuerdo. Y luego vas a tener que descontar los flujos de efectivo estimados, usando generalmente la tasa de interés regulatoria que se proporciona en el acuerdo regulatorio. En sexto lugar, en el estado de situación financiera reconoces los activos regulatorios y o los pasivos regulatorios, reconociendo también los correspondientes ingresos regulatorios y o los gastos regulatorios en el estado de resultados inmediatamente bajo el ingreso ordinario. Y finalmente, revelar información que permita que el usuario entienda cómo los activos regulatorios y o pasivos regulatorios afectaron el desempeño financiero de la empresa y su situación financiera, y evaluar el momento y el monto y la incertidumbre de los futuros flujos de efectivo de la empresa. Respecto del deadline, de la fecha en que esta norma de alguna manera se discutirá, inicialmente se había propuesto que los comentarios se enviaran hasta el 30 de junio del año 2021, pero finalmente se ha extendido el plazo y los comentarios van a ser recibidos hasta el próximo 30 de julio del año 2021. Hasta esa fecha hay plazo y nosotros invitamos a las empresas que están de alguna manera siendo reguladas a través de tarifas por el gobierno acá en Chile y en la región latinoamericana a consensuar
no consensuar una opinión, sino más bien consensuar una base de discusión. Una base de discusión que sería bastante interesante, un llamado, por eso sería interesante hacer un llamado a las empresas que tienen tarifas reguladas a que se sienten a entender la norma, a tratar de comprenderla y revisar cuáles son los aspectos en los cuales las distintas empresas podrían colaborar generando algún comentario hacia Londres para que esta norma tenga también una opinión regional. Entendamos que las opiniones regionales muy pocas veces son emitidas desde Chile y sería bueno que la comunidad académica y la comunidad de la práctica en las empresas que tienen tarifas reguladas generen alguna opinión respecto de esta interesante norma. Activos regulados, activos regulatorios, pasivos regulatorios, ingresos regulatorios, gastos regulatorios. He dicho tantas veces la palabra regulatorio que me acuerdo ya del poema de Nicanor Parra de El hombre imaginario. No sé si lo, lo recuerdan, pero insiste en el hombre imaginario, la ciudad imaginaria, etcétera, etcétera. Yo he estado todo el rato hablando de el regulatorio, regulatorio, regulatorio. Bueno, esa era la presentación. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que hacer. Acá parece que hay en el chat algo. Eh, muchas gracias por las felicitaciones. Sí. Y no sé, Mu- era esa es mi intención. Muchas gracias, Leonardo, por tu presentación. Yo también coincido con Jorge, clara, precisa, innovadora, ¿verdad? Una temática que todavía no está tan clara, así que te agradecemos, ¿verdad?, por tu presentación específica también. E invitamos a todos los participantes, ¿verdad?, que puedan reflejar sus preguntas de esta temática, las puedan realizar. Lo invitamos a que la digan por el chat o también puedan a lo mejor activar su micrófono para que tengamos un espacio de conversación. Yo tengo unas preguntas que me llegaron por interno, por mientras que se anima la audiencia, y tiene que ver bueno, preguntas, ¿verdad?, que queda la duda y que nos gustaría, ¿verdad?, tu opinión. Por ejemplo, ¿existe alguna diferencia de temporalidad entre el activo regulatorio y el pasivo regulatorio que se pudiera generar bajo esta figura? Estaba muteado, disculpa. Bueno, la verdad es que la única diferencia de temporalidad a la que se refiere la propuesta normativa nace a propósito de la diferencia entre el ingreso hoy día versus el cobro al cliente en el futuro o al revés. Ahora, es interesante tu pregunta porque, claro, podría yo tal vez compensar un activo regulatorio con un pasivo regulatorio. Sin embargo, esa compensación no se aborda en la norma y me da la impresión de que esto más bien se podría realizar si es que el acuerdo regulatorio lo permitiera. Si no lo permite, yo creo que esto necesariamente debe ir por carriles distintos, sobre todo porque tenemos clientes específicos, tendría que haber una serie de condiciones que permitieran la compensación. Entendamos que en principio la norma NIC 1 establece que no se permite la compensación entre cuentas de activo y pasivo, entre cuentas de ingresos y gastos, a menos que una norma en particular lo permita. Hasta ahora, estimado Felipe, la norma actualmente en comento no permitiría la compensación entre activos y pasivos regulatorios y entre ingresos y gastos regulatorios. Perfecto, perfecto, gracias. Gracias, Leonardo. A ver, hay otra pregunta, y tú lo abordabas, ¿verdad?, como uno de los desafíos, como los desafíos para que podamos participar académicos, profesores, empresas que le afecta esta norma. Y cuáles son los desafíos, pero quizás ligados más a organismos como el CERNAC, CMF, Superintendencia de Electricidad. ¿Tú has visto que se han metido en este debate, en esta conversación? Desgraciadamente hasta ahora no he visto aquello y tampoco vi ese debate cuando se discutió la norma de arrendamientos. Tampoco vi ese debate cuando se discutió la norma de NIF 9. Tampoco vi ese debate cuando se discutió la norma NIF 15. No ha habido debate y esa es
un vacío que existe y que sería bueno invitar a mis colegas académicos y académicas e invitar también a la comunidad de la práctica contable, a las empresas auditoras, a las empresas, en este caso particular de la industria de tarifas reguladas, para que se hagan parte de una discusión que sería no solo interesante, sino también urgente y necesaria, para que no estemos después en el futuro diciendo, ¿por qué la norma dice esto? Bueno, ¿por qué usted no comentó? ¿Por qué no participó de una discusión? Es relevante, urgente y necesario. Es uno de los temas que yo de alguna manera discuto que, por ejemplo, el Colegio de Contadores debería tener sobre la mesa como autoridad de la profesión. Y también, ¿por qué no decirlo?, la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, y las distintas entidades, por ejemplo, que están participando, el Ministerio de Obras Públicas, ¿por qué no decirlo?, acá en Chile, etcétera. Sí, sí, comparto tu apreciación, Leonardo. Mira, el director Valentín me hace llegar una pregunta por interno, la que está relacionada a, eh, acá por ejemplo en la zona existen muchos cortes de energía, sobre todo hoy día que estamos, ¿verdad?, con una lluvia en la región del Maule. Estos cortes de energía de repente son masivos, ¿verdad? Y hay demanda, y la consulta es, ¿esas demandas, esas contingencias que se provocan, estarían relacionadas a NIC 37 o estarían relacionadas a pasivo regulatorio? La verdad es que la norma comentada está proponiendo que se genere este tipo de contabilización cuando existe un acuerdo regulatorio. Y el acuerdo regulatorio es el que permite que estas diferencias de tiempo sean compensadas. Respecto de las multas, respecto de las penalizaciones por incumplimiento, etcétera, etcétera, yo lo veo más bien vinculado a la norma NIC 37, porque eh, siempre y cuando no existe un acuerdo regulatorio. Ojo con eso, porque si existe un acuerdo regulatorio que permite o tal vez exige a la empresa un diferimiento de esas penalizaciones o de esas multas, sí estaría dentro del alcance. Ahora, la pregunta tuya, Valentín, es tan interesante que se constituiría en uno de los temas que tal vez en una mesa de trabajo debería estar siendo abordado. ¿Ah? Así como también lo que mencionaba Felipe respecto de la potencial compensación entre activos y pasivos, ingresos y gastos, también es un tema que las empresas podrían estar algunas de acuerdo en incorporar esa compensación, otras no. Por lo tanto, es muy interesante. Yo diría, no está incorporado en este momento de esa manera, pero sería interesantísimo que se propusiera el debate acerca de esos temas, efectivamente. Bien, bien, muchas gracias, Leonardo. No sé si la audiencia tiene más consultas, preguntas. Bueno, si no, agradecemos a Leonardo su presentación. Hay desafíos, ¿verdad?, que abordar. Nos ha llamado también a la comunidad académica que nos hagamos parte de estos cambios regulatorios, así que agradecemos. Como Centro de Investigación de Estudios Contables, estamos muy preocupados sobre los cambios que ocurren en normas financieras, en IFRS. Así que los invitamos a seguir atentos, ¿verdad?, a nuestras redes sociales para que puedan seguir asistiendo a los eventos que estamos programando y que ofrecemos a la comunidad. Así que, Leonardo, muchas gracias a todos los participantes y nos vemos, ¿verdad?, en una próxima ocasión. Que estén muy bien todas y todos. Muchas gracias, muchas gracias.